Bueno, estamos aquí en la ampliación de noticias, lógicamente, y agradezco estar con Fernando Carvalho, con Carlos Villarreal, y a continuación vamos a, en coherencia a lo que hemos estado tratando con el presidente del Congreso, vamos a tratar un tema que es fundamental en nuestro país, que es el tema del transporte. Y evidentemente, en las últimas semanas, dentro de un contexto de emergencia, hemos podido ver de qué manera podemos capitalizar una situación adversa como es una emergencia de esta naturaleza en posibilidad de tener un mejor transporte. Sin embargo, lo aprobado ayer en el Congreso dista mucho de ser una medida que vaya en el sentido de la corriente de lo que debería ser una reforma del transporte. Pero estamos en una situación complicada. María Jara, que es ex ministra y ahora presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, está con nosotros para hablar de este tema, porque la idea es ver de qué manera, de una circunstancia tan crítica como la que hemos tenido y la que seguimos teniendo en el transporte, podemos sacar grandes lecciones. Pero primero quisiera su evaluación sobre lo aprobado ayer. Es un hecho concreto, se ha aprobado, se envía al Ejecutivo, el Ejecutivo dice que la va a observar, pero lo más probable es que se apruebe por insistencia, por la cantidad de votos y respaldo que tiene. ¿Qué hacer? Bueno, buenos días, Mónica. En efecto, es una posición del Ejecutivo y de los distintos gobiernos, distintos ministros. Durante los últimos gobiernos, reitero, han mantenido una posición sólida respecto de la total inconveniencia de entender la formalización del transporte como incluir al auto como unidad de transporte público. No solamente porque el auto genera congestión, tiene un desgaste profundo que puede originar accidentes de tránsito y tantas muertes, sino que además en este contexto de COVID se suma una razón de salud pública. Y es que no es impensable que las personas viajen, inclusive una pegada de la otra, en un vehículo. Hasta ahora ha fracasado, digamos, ese intento de darle una salida. Eso es básicamente, y se le ha dado el espacio, digamos, a un poder legislativo para aprobar una iniciativa que complique más incluso la situación que hoy vivimos. Sí, bueno, nosotros ya lo hemos visto el día de ayer. El Premier ha dicho claramente que va a observar la medida y seguramente se va a evaluar, escalar, si es que el Congreso no rectifica, porque lo que se ha pedido es que pase nuevamente a la Comisión de Transporte para que sea evaluado. Sin embargo, ayer se aprobó y creemos que es un error. Creemos que va en contra de la salud de las personas en este momento, donde lo primero que tenemos que poner por delante es frenar el coronavirus. O sea, a todas las otras razones vinculadas a seguridad vial, a informalidad, a peligro, a seguridad ciudadana, en este momento se suma el COVID. Yo creo que la vida de los cientos de miles de personas, de peruanos y peruanas, y además el respeto que le debemos merecer al personal hospitalario que está el día de hoy en el primer puesto de batalla, nuestras Fuerzas Armadas que están todos los días saliendo y exponiéndose, debería hacer que repensemos este proyecto que por razones técnicas es inconveniente, pero en este momento, además, por un tema de razón de salud pública. Señora Jara, buenos días. En eso quería incidir, es cierto. Carlos, buenos días. ¿Cómo está? En el tema sanitario es totalmente contraproducente, pero ¿en qué medida este proyecto aprobado, esta autógrafa, va en contra del concepto mucho más macro que hay de la reforma del transporte terrestre de pasajeros, no solo a nivel de Lima y Callao, sino a nivel nacional? Por supuesto, lo has planteado muy bien, Carlos. En las ciudades, no solamente en Lima y Callao, se están implementando SITs, que son los sistemas integrados de transporte público. La idea de tener un sistema integrado significa que vayamos al transporte de las personas en vehículos de mayores dimensiones. Se le denomina macrotransportación, es decir, buses de no menos de 9 metros, pero no autos. Nuestras ciudades han estado siempre pensadas para que las personas se desplacen o en auto particular
o en auto colectivo. Por eso es que tenemos los niveles de contaminación, los niveles de precariedad. Eso limita enormemente los esfuerzos que ya estaban haciendo municipalidades como Trujillo y como Arequipa para poder implementar estos sistemas integrados de transporte público. Es además, y yo lo quiero decir, estos temas que son técnicos deben ser abordados por el Poder Ejecutivo, porque además, y en este momento en el que probablemente, y mejor dicho, es un hecho en el que se va a tener que intervenir para dar subsidios o apoyos que permitan garantizar la oferta de transporte público, generamos encima un vehículo particular que pueda estar brindando el servicio, y esta vez ahora con el blindaje de la ley. Entonces, señora María Jara, disculpe que la hora nos obliga a una breve pausa. Yo le ruego que nos acompañe. Por favor. Y quisiera dejarle planteada una pregunta. Hay un problema laboral manifiesto, porque decenas de miles de personas solo en Lima están haciendo taxi colectivo. ¿Hay de la parte de la ATU que usted preside algún plan para ofrecer trabajo a estos conductores? ¿Se les puede formar para que manejen justamente esos buses que se nos viene prometiendo y que no vemos llegar? Nos contesta, por favor, después de la pausa, señora María Jara, presidente de la Asociación Autónoma de Transporte Urbano, Autoridad Autónoma de Transporte Urbano. Son las 8:50 de la mañana, estamos entrevistando a la señora María Jara, presidenta de la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano. Había quedado planteada la pregunta de si más allá que lamentar lo que el Congreso pueda hacer sobre este tema, hay de parte de ATU un proyecto integral para que el problema del empleo, que es actualmente ejercido por tantos colectiveros, pueda ser absorbido por la reforma que se pretende llevar a cabo. Sí, en efecto, Fernando. Este tema de la informalidad del transporte ha quedado claro que no se resuelve bajando la calidad del servicio a través de micromovilidad. Y esa es una posición del Poder Ejecutivo y es una política de Estado en todas las ciudades y en todo el país y de los distintos gobiernos. Frente a ello, la ATU, y evaluando la problemática actual del servicio de transporte urbano, planteó un proyecto que lo que busca es formar a los conductores para que puedan rápidamente y con las garantías del caso migrar de una licencia de conducir para un auto particular, capacitarlos adecuadamente en conocimientos, en habilidades blandas, para que puedan tener una licencia de conducir profesional y ser los conductores del nuevo sistema integrado de transporte urbano de Lima y Callao. Es decir, que dejen ese vehículo para tener un ingreso formal, un ingreso en planilla, con todos sus derechos laborales. Estábamos en ese trabajo y bueno, vino de alguna manera esta pandemia que cambió un poco la actuación y todas las reformas que se venían trabajando y que nos hizo migrar hacia dirigir las acciones para frenar el avance del coronavirus. Pero creo que ese esfuerzo no se debe dejar de lado, sino más bien se debe enfatizar y se tienen que buscar los mecanismos para que eso ocurra, porque es un hecho que el día de hoy el propio sistema carece de conductores habilitados para poder brindar el servicio. Entonces ahí hay una posibilidad muy potente, además de que los propios alcaldes distritales que conocen a sus propios vecinos, tienen sus propias gerencias de desarrollo empresarial y ellos, cuando nosotros hemos conversado con ellos, por ejemplo, con la Mancomunidad Norte, planteaban la posibilidad de capacitarlos y que puedan migrar a otras actividades económicas. Entonces, de un sentido es que se reinserten como operadores formales, conductores dentro de la planilla de las empresas de transporte que van a brindar el servicio, y la otra es que con programas de educación, con programas de capacitación puedan migrar
a otras oportunidades, porque muchas de estas personas no han tenido. Pero eso en realidad lo ve usted de ver otro destino en su vida, sino únicamente comprarse un auto y conducir. Entonces hay que cambiar inclusive esa idiosincrasia. Claro, pero eso lo ve al corto plazo, lo ve factible, María, porque la verdad es que con la aprobación que se ha dado en el Congreso, estamos hablando de alrededor de 30.000 personas que han encontrado una vía de empleo, hasta el momento informal, todavía no ha sido esto promulgado, y la demanda es una cosa también absolutamente clara. Entonces, si nosotros no nos apuramos en una organización para esa macro transportación de una manera mucho más acelerada, rápida, coordinada, va a ser muy difícil, ¿no? Porque esto nos va a desbordar una vez más. Mónica, tiene toda la razón, y yo vuelvo a la primera reflexión que hizo, y era lo siguiente: ¿cómo hacemos de este problema una oportunidad? ¿Cómo nos reinvertamos como ciudad? Lima y Callao, la gran metrópolis. Y vengo un poco al tema de que el sistema de transporte es un sistema que va a funcionar de una manera distinta. Y ya la ATU ha planteado no solamente darle eficiencia al servicio de transporte a través de una segregación más rápida, ahora con nuevas reglas de juego, porque tenemos que los vehículos ya no pueden, por ejemplo, transportar a personas paradas, sino sentadas y además mediando una distancia de 1 metro, con vehículos que estén limpios, porque tenemos que frenar el coronavirus, sino además con un medio de transporte que es uno que no hemos tenido y que se reclama en este momento para poder realmente tener un sistema de transporte sostenible, que es el sistema CITES, que es la estrategia de respuesta frente a un problema de salud pública y que plantea la construcción de ciclovías seguras en una red integrada en Lima y Callao de más de 300 kilómetros, en un trabajo coordinado con los alcaldes distritales y provinciales de Lima y Callao, con financiamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que sean 301 kilómetros, por lo menos, de ciclovías bien hechas, temporales, que sean una alternativa a los viajes cortos que se venían desarrollando en el servicio de transporte público, en los buses, y que migren en una ciclovía que tenga, por lo menos, o en el esperable, un carril de las 3-4 carriles que puede tener la vía pública, es decir, 3 metros, con seguridad para que los ciclistas puedan utilizarlo, y además implementando una bicicleta de prototipo que permita acercar a los sectores menos favorecidos económicamente, de pronto con un subsidio, a un medio de transporte limpio, sostenible, que nos permita que el día de hoy, que tenemos menos contaminación y menos congestión, se prolongue en el tiempo una realidad de este sentido. Sí, es una muy buena idea que no resolverá todos los problemas, pero es una muy buena idea que está planteada por además por la municipalidad. Quería preguntarle, pero sí, además, a propósito, nos va a hacer algo moderno, Fernando. Yo quiero destacar esto. Como en muchas ciudades del mundo se está aprovechando, naturalmente. Ahora, hay una dificultad que queremos comprender, señora María Jara. La ATU que usted preside tenía en su directorio a 3 miembros de la Municipalidad de Lima que han renunciado. Eso naturalmente es una mala señal. Quisiéramos que nos explique qué ha podido motivar esta renuncia hace un poco más de 10 días y cómo se puede hacer para que el transporte de Lima se lleve a cabo bajo su autoridad de una manera armoniosa con la Municipalidad de Lima y con la del Callao. Fernando, permítame justamente para complementar esa pregunta a la señora Jara. También el alcalde de Lima ha sido muy duro en sus críticas a la ATU. La ha calificado de ser un ente obstaculizador de proyectos referidos justamente al municipio. La ampliación de los 10 kilómetros que van a llevar al metropolitano a Caraballo, entre otros. Señora Jara. Bueno, a ver, ¿me permite esto aclarar? Que en modo alguno se puede decir que la ATU obstaculiza ningún proyecto de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y le doy 2 pruebas de que eso no es así. Nosotros hemos suscrito 2
convenios para la construcción de 2 obras importantes, que las pudo haber hecho la ATU, porque tiene las competencias como autoridad de transporte urbano. Sin embargo, las delegó para la realización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y estoy hablando de la ampliación norte del Metropolitano y la otra para llevar adelante los estudios del teleférico. Yo creo que esa es una prueba absolutamente irrefutable de nuestra buena fe y además de nuestra disposición a trabajar de manera coordinada. Estos convenios... ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Porque crisis hay. Sí, en lo que ocurre, Fernando, es que se ha insistido una y otra vez en que la ATU asuma la competencia de los corredores complementarios. Y una y otra vez hemos explicado que la ley 30.900, la ley de la ATU, no permite una absorción parcial. La ley de la ATU dice absorberá Protransporte, no dice absorberá 5 estaciones, 20 vehículos, no dice absorberá una parte del personal, absorberá solo corredores complementarios, solo el metropolitano, dice Protransporte. Como funcionaria pública y como mujer de leyes, no puedo violar la ley. Y eso no es difícil de entender. Los invito a leer la norma y a que me digan dónde dice que hay ¿Qué la es lo que posibilidad no, de una según fusión usted, quería parcial? transferir la Municipalidad de Lima? ¿Qué cosa es lo que la Municipalidad de Lima, según usted, no quería que se transfiera a la ATU? Más bien lo que quería la Municipalidad de Lima es que se asuma en este momento ya los corredores complementarios. Y es la explicación que le doy, Fernando. La ley 30.900 no permite que absorba una parte del sistema, sino que absorba todo Protransporte. Es muy clara la ley. Tendrá que hacer prodigios de diplomacia para resolver este problema, porque es una muy mala señal que la ATU, que tanto trabajo costó crear, unir a Callao con Lima, esté ahora en esta situación lamentable, cuando más necesitamos de una conducción política clara. Sí, yo aprovecho esta oportunidad, Fernando, para expresar una y otra vez, y no nos cansaremos, en que aquí lo que se necesita es tener buena voluntad, se necesita coordinar. Las puertas de la ATU siempre estarán abiertas. Nosotros desde el primer momento en el que anticipamos que podía venir una crisis, abrimos las puertas y tratamos de generar los apoyos que se necesiten para que el municipio de Lima pueda tener el apoyo, valga la redundancia, del Poder Ejecutivo para financiar de alguna manera el funcionamiento del metropolitano, de los corredores complementarios. Sin embargo, a pesar de haber tenido una sesión de emergencia continua por casi una semana, no se logró que pudieran presentar un informe técnico sólido y por lo tanto en ese momento se frustró la posible ayuda que pudiera brindar la ATU, y ahí están las actas, porque todo esto se dio en el Consejo Directivo y las actas lo dicen y están todos los miembros del Consejo Directivo, que somos 8. Entonces yo quiero más bien hacer un llamado a la reflexión, porque bien usted lo ha dicho, ha costado muchísimo crear la ATU. Y el proyecto más grande de Lima y Callao es precisamente implementar un sistema integral, un sistema que permita, por ejemplo, en la implementación rápida del sistema de transporte individual sostenible, que estamos elaborando además con muchísimo esfuerzo y además con muchísimo compromiso de 23 alcaldes distritales, Miraflores, San Isidro, San Borja, Bellavista, Lince, todos se han sumado a la ejecución de estas ciclovías temporales, que las van a hacer y que las van a y que lo financia el Ministerio de Transportes Ojalá y que ese proyecto Comunicaciones. forme parte de una reforma integral. Es una situación sumamente difícil. Se pretende que las unidades solamente lleven a 40% de su capacidad. Va a ser difícil implementarlo. Se necesita una subvención del Estado. No es un buen momento para que haya una crisis al interior de una institución recién creada que usted preside. Ojalá que usted pueda resolverla. El señor Muñoz, que ha estado acá con nosotros el lunes, es un hombre razonable. No se entiende por qué no se puede llegar a un acuerdo
acuerdo en donde se ceda de ambas partes con él. Muchas gracias, señora María Jara, por su presencia y nuestros mejores deseos de éxito para que los limeños y el conjunto de los peruanos tengamos un transporte razonable, seguro y en pie de lucha contra el coronavirus. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer una y pausa. Todos juntos venceremos. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Hacemos titulares de la hora y después hablaremos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, en víspera del Día Mundial del Reciclaje. Primero la pausa.